por acompañarnos en esta sesión, ¿vale? Es decir, que, bueno, hoy nos acompaña Diego Mengíbar Reines, mallorquín. Tú me corriges, Diego, si hace falta. ¿Vale? Que es un periodista freelance que trabaja fundamentalmente en el este de África, si no me equivoco, ¿vale? Y que actualmente trabaja en Kenia, ¿vale? Aunque ha estado trabajando en Malawi, Tanzania, Mozambique, aquí en tu perfil lo estoy viendo. ¿Vale? Y bueno, nos va a tener una primera sesión sobre el fotoperiodismo en África, desde una visión desde el terreno y según también como nos comentó Jaume en sesiones anteriores, pues una cuestión muy interesante para ver qué visión y qué mirada tenemos desde ese fotoperiodismo del continente. Eh, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Puedes comenzar, completar tu presentación si lo consideras y cuando quieras podemos comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los que estáis aquí y por también por invitarme y los que estáis viendo esto a posteriori, pues espero que os resulte interesante. Voy a empezar compartiendo pantalla para ir pasando un poquito las diapositivas. ¿Me podéis confirmar que lo estáis viendo? Sí, se ve Sí, perfecto, perfectamente. perfecto. Vale. Gracias. Bueno, pues como bien me han presentado, yo me llamo Diego Mengíbar, soy un fotoperiodista, periodista multimedia basado en Kenia. Llevo ahora mismo 5 años trabajando en el continente, tanto en el sur de África como estos últimos 3 años en el este. Aunque he estado trabajando también en África Occidental. Bueno, y quería contaros un poquito, quería hacer un repaso un poquito por las narrativas que dominan actualmente tanto los medios de comunicación como el sector humanitario. Creo que es importante que tengamos en cuenta la influencia de la imagen a la hora de construir pues, las narrativas que dominan el norte global, especialmente. Y bueno, y cómo afecta eso pues tanto a la visión que tenemos de ciertas regiones del mundo que consideramos muy remotas y que especialmente están azotadas por una serie de prejuicios y por una serie de ideas preconcebidas bueno, que realmente con el tiempo pues sí que me he dado cuenta de que no son así. O si queréis, lo puedo poner de otra manera, quizás esas realidades que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos sobre África sí existen, pero existen muchas otras y al existir muchas otras resulta profundamente injusto minimizarlo a una verdad única. Voy a presentarme un poquito más. Yo, bueno, trabajo como freelance. Veis aquí un poco los medios con los que colaboro, a pesar de que hay muchos otros también, otro tipo de publicaciones. No lo he puesto, pero también a veces he trabajado para TV3 y para algunos medios más audiovisuales. Perdón. Y bueno, también he trabajado mucho como fotógrafo y videógrafo para organizaciones humanitarias como las que veis aquí, Médicos Sin Fronteras, UNOPS, UNICEF, la ECID o Solidarités Internacional o Save the Children. Los temas que quería tratar hoy, un poquito, se basan un poco en estos puntos. Lo he dividido en 4 fases. La primera es el inicio de la narrativa sobre África. Voy a explicaros un poquito, o voy a intentar explicar de dónde viene toda esta línea de pensamiento en la que entendemos el África como un todo. Después quiero también
tengo entendido que hay en la clase gente del sector humanitario y también gente de los medios de comunicación. Quería tocar un poquito esto por la parte que me toca al trabajar principalmente en esto. Después creo que sería interesante también ver alguna cobertura. Voy a poneros algunos ejemplos de cómo hago yo una cobertura. Y sobre todo me gustaría centrarme en los errores clásicos que se suelen cometer y que se han cometido, pero sobre todo que se siguen cometiendo, ¿vale? Creo que estamos en un punto en el que esta deconstrucción de la narrativa es ya ahora mismo urgente y porque, bueno, sus efectos se multiplican y llegan a afectarnos a nosotros también, bueno, pues, en España, pues a la elaboración de un discurso pues que desgraciadamente tiende a virar hacia el racismo, hacia la xenofobia y bueno, pues hacia partes en los que pues, realmente no deberíamos dejar pasar y tendríamos que aprender los porqués de todo esto. Y como final os voy a contar un poco un proyecto personal que creé en el año 2017 para intentar combatir esta narrativa. Bueno, voy a empezar con el Estado Libre del Congo. Entre el 1885 y el 1908, el Estado Libre del Congo, lo que hoy es la República Democrática del Congo, fue una entidad política propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. Una casualidades de la vida, hoy es el aniversario del rey Leopoldo II de Bélgica. Afortunadamente este hombre ya falleció, porque lo que hizo en este país de África Central pues, es bastante grave. Como todo pasado colonial, pues se creó esta entidad política, se creó para promover el comercio, la civilización. Estos eran los términos que se utilizaron desde el Estado Libre del Congo. Y funcionó en la práctica como un régimen colonial privado liderado por este monarca y caracterizado por la explotación económica extrema y graves abusos contra la población congoleña. ¿Dónde entra la fotografía en todo esto? Os preguntaréis por qué he elegido este lugar para hablar de fotografía, ¿no? Este fue un caso bastante emblemático porque el rey Leopoldo II lo que hizo fue iniciar una campaña de justificación de la presencia belga en este país y para ello necesitaba pues el apoyo de la población. No podía mantener esta administración sin que hubiese un apoyo o una justificación por parte de la población. Entonces, como veis, voy a poner algunas imágenes. Os voy a avisar de que algunas imágenes de esta presentación son un poco duras, porque al final estamos hablando de narrativas occidentales sobre África y la realidad es que pues, las imágenes sí que son duras. Bueno, pues Leopoldo II, pues básicamente lo que hizo fue mandar a gente a lo que hoy es la República Democrática del Congo para, digamos, reproducir una forma de mostrar cómo vivían la gente, ¿no? Entonces, siempre la forma en la que estas personas enviadas por el rey Leopoldo II mostraban este país, pues era pues, presentado pues, esto como un lugar atrasado, un lugar salvaje, incivilizado, y eso lo que hacía era pues, justificar la idea de que Bélgica llevaba la civilización, ¿vale? Esta palabra que tanto se ha utilizado, sobre todo durante la época colonial, para justificar la presencia de las naciones europeas en África, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba esta maquinaria visual?
durante el periodo del Estado Libre del Congo, que fue del 1885 al 1908, y después ese poder fue transferido al Estado del Congo, retirándose el Leopoldo II, el Estado belga estuvo el control entre 1908 y 1960, había varios usos de la fotografía. Este es un claro ejemplo de las fotografías que fueron tomados por aquellos primeros fotógrafos que tenían la misión de justificar la presencia en el país, ¿no? Entonces, pues se mostraban, bueno, aldeas, cuerpos, rituales, desnudez como prueba de primitivismo, como prueba de atraso y como prueba de falta de desarrollo. Entonces, después lo que se hacía también era contraponer esas imágenes con escuelas, iglesias, carreteras o infraestructuras construidas por los belgas, ¿no? Para justificar, bueno, nuestra misión aquí es, este es el fruto de nuestra intervención, ¿no? Legitimar ante la opinión pública la llamada misión Civil Citré y atraer inversión económica, sobre todo, esta era una de los puntos clave y apoyo político en Bélgica. Entonces, para resumir un poco, no había una documentación veraz y neutral, sino que se construía una jerarquía, ¿no? Nosotros desde arriba os documentamos a vosotros desde abajo, desde la mirada que nosotros queremos, con el fin, para conseguir el fin que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esto fue una de las estrategias básicas que utilizó Leopoldo II para estar presente en el país. Y una de las cosas, no me voy a extender mucho en esto, voy a mostraros unas cuantas imágenes. Sin embargo, en 1897 lo que se hizo fue en la Brussels International Exposition, se montó una gran sección colonial en la ciudad de Tervuren, en Bélgica, y donde se exhibieron fotografías y otros objetos y estas personas congoleñas trasladadas a Bélgica. Se llevaron desde Bélgica, obviamente, sin consentimiento propio, a cuantos, creo que fueron 200, lo tengo por ahí, pero más de 200 personas, para mostrar cómo era la gente, ¿no? Entonces, este fue un evento clave durante el control del Estado Libre del Congo, utilizado por Leopoldo II para principalmente, pues, justificar la presencia, ¿no? Entonces, os voy a mostrar algunas de las imágenes. Como veis aquí a la derecha, pues hay toda una serie de señores y señoras belgas mirando a una cabaña, pues una casa que en teoría pues representa una casa tradicional congoleña. Aquí vemos a las personas que fueron traídas, a los congoleños que fueron transportados hasta Tervuren. Y bueno, básicamente no tiene muchas diferencias con un zoológico humano. Ese es un poco el resumen de lo que se intentó hacer desde el poder belga para mostrar qué mal están ellos y qué bien hacemos nosotros al estar allí y traer el desarrollo, ¿no? 267 congoleños fueron llevados a la fuerza bélgica, 7 de ellos perdieron la vida. No se habla de esto o poco se conoce. Y bueno, nada, todo esto formaba parte de una maquinaria, ¿no? De una auténtica industria que alimentaba ese racismo y que aún podemos comprobar que esto está lejos de desaparecer. Resultado, 10 millones de congoleños fueron asesinados durante las fuerzas coloniales de Leopoldo II y bueno, para que veáis que la conexión entre la imagen y la percepción internacional que se tiene sobre un lugar, pues está totalmente vinculado con cómo fotografiamos, ¿no? Le he puesto porque se debe conocer en el estado de Congo, pues los recolectores especialmente de algodón
si no se recogía cierto número de kilos, pues se les cortaba las manos, y esto fue a miles y miles, le pasó a miles de personas. Entonces hay una vinculación directa en todo esto, y bueno, es importante saber que desde cierto punto esa narrativa sigue existiendo, y debemos ser conscientes de que eso pasa, porque muchas veces miramos los titulares y miramos las fotografías que acompañan a estos titulares y no nos damos cuenta, pero nos la están colando de esa manera, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, al hablar de migración en España, se cometen varios errores desde los medios de comunicación. El primero, mi opinión, es el acompañar los titulares siempre con las mismas palabras y los mismos términos. Por ejemplo, cuando se habla de migración en España, sobre todo desde la migración africana hacia España, siempre se acompañan los titulares, fijaros, con palabras como invasión, millones de personas, salto masivo, ilegales o indocumentados, ¿no? Entonces todo esto, quieras o no, pues moldea una forma de pensar y una forma en la que nosotros miramos hacia estas personas. Y eso es un tema bastante preocupante. Y el segundo tema por el que creo que no se está contando bien la migración es que no contamos la migración desde la causa, la contamos siempre desde la consecuencia. Entonces, es muy importante saber por qué una persona migra y quizás preguntarnos a nosotros mismos si nosotros haríamos lo mismo en ese caso, ¿no? Creo que queda bastante claro. Quiero pasar al segundo tema. Por favor, si hay alguna pregunta, no sé si lo dejamos esto para el final, pero bueno, me encantaría que si queréis intervenir, eh, simplemente pues poner el micrófono y decirlo. Voy a pasar un poco por el rol de las ONGs y los medios. Esta es una de las imágenes más emblemáticas que justificaron muchísima ayuda humanitaria y muchísima inversión. Esta fotografía está tomada en Biafra, lo que fue una nación independiente en el norte de Nigeria, si no voy mal, lo que desencadenó la guerra de Biafra, conocida. Bueno, el fotógrafo es Don McCullin, británico. Tomó esta fotografía, una hambruna terrible. Y bueno, es un poco lo que fue en aquellos años un icono del hambre, ¿no? Creo que esta fotografía fue publicada en 1969 en el Sunday Times Magazine. Sin embargo, fue tomada el año anterior y, bueno, sí que se convirtió un poco en el icono del hambre, y lo tiene un poco todo lo que la gente quiere ver y quiere pensar y sigue pensando sobre lo que es África a día de hoy, ¿no? Un niño albino, encorvado, con una lata de comida sin abrir, estado extremo de desnutrición. Y bueno, estas narrativas y este tipo de imágenes, afortunadamente las vemos cada vez más poco, pero sí que siguen sucediendo, ¿de acuerdo? Claro, el problema de lo que sucede con esto es que de alguna manera construyó un ideario colectivo en el que toda la gente del norte global piensa bueno, que África es un lugar, ¿no? Donde todo esto es así, todo el continente es así, todo el continente está lleno de niños hambrientos, con moscas en la boca, con moscas en los ojos, con la tripa hinchada y bueno, desnutridos y tal. Sin embargo, no es así, literalmente. Hay tantísimos países y tantísima diversidad en el continente que durante décadas los medios y las ONGs y la cooperación internacional pues han tendido a condensar el continente para de alguna manera justificar tanto
lo que hablábamos antes, esa intervención colonial y la justificación de la presencia de países europeos en el continente. Y bueno, pues obviamente para eso se necesita una capacidad financiera, se necesita una inversión y no se consigue una inversión mostrando simplemente lo bueno, ¿de acuerdo? Se consigue ese dinero pues hablando de las penurias de los africanos. Se habla de guerra, se habla de hambre, se habla de refugiados, de enfermedades, de infancia, de salvajismo, ¿no? Entonces este repertorio, pues lo que genera es que lo que muchos llaman la single story, ¿no? Os recomiendo mucho que veáis la TED Talk de Chimamanda Ngozi Adichie, autora nigeriana, sobre el peligro de la verdad única, ¿no? Que ella misma, al ser africana también, sin embargo, al pertenecer a una clase social diferente, también vivió en sus carnes y afortunadamente pudo poner nombre y explicarlo y de alguna manera viralizar para que eso no siguiera sucediendo, ¿no? Dos imágenes de James Natchway también son de Sudán, creo, si no voy mal, sí. Y bueno, estas son las típicas imágenes que estábamos viendo en 1993, esto es ayer, como quien dice, ¿no? Portadas como estas, también, repito, afortunadamente difíciles de ver a día de hoy, sin embargo, siguen pasando. Os recomiendo también ver algunas portadas del... Ay, ahora me olvidé de qué medio, lo voy a intentar recuperarlo luego. Entonces, los medios de comunicación internacionales básicamente acuden al continente para contar ese evento extremo, ¿no? Esa guerra, ese golpe de Estado, esa epidemia o esa hambruna. Entonces, eso genera una cobertura en la que África aparece únicamente bajo esos eventos, bajo esa crisis, no bajo todo el proceso. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde cómo hemos llegado a que unos niños eh, mueran de inanición, ¿no? Entonces, lo que quiero yo siempre remarcar es eso cierto, es eso justo, es esa idea de África verdad. Entonces, como decía al principio, digo que obviamente el continente sí que enfrenta muchísimas dificultades, muchísimos abusos de derechos humanos, muchísima falta de necesidades básicas. Sin embargo, no puede representarse un continente y una narrativa desde ese prisma, porque no todo es así. Entonces, ni tampoco la gran mayoría es así, ¿vale? Entonces pensamos que aquí todo el mundo se muere de hambre y bueno, la realidad es totalmente diferente. Os invito a que quien no me crea, que simplemente se coja un vuelo y lo compruebe por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de mostrar menos, como digo, sino de mostrarlo con contexto y complejidad. Ocultar el dolor también es una forma de manipular, pero mostrar solamente eso también lo es. Y no toda imagen de dolor es problemática. Lo problemático es cuando el dolor aparece sin historia, sin contexto y sin voz propia. Esta imagen, por ejemplo, la tomé en Cabo Delgado, en la región del norte de Mozambique, donde el grupo terrorista Al-Shabaab lleva desde 2017 pues, cometiendo una serie de atentados terroristas y bueno, una guerra de guerrillas contra la población y contra el Estado en la que cientos de miles de personas han sido desplazadas y muchísima gente ha muerto debido al conflicto. Y entonces en esto pues pude capturar a dos niños jugando en una trinchera hecho por el ejército ruandés y el ejército de Mozambique, en la que, bueno, no se muestra a esta vulnerabilidad tan tradicional, pero sí que se ofrece contexto, ¿no? Sí que se ofrece, pues, estos dos niños han aprovechado ese lugar, pues, para que eso sea su lugar de juego, ¿no? Entonces, creo que necesitamos imágenes que provean de contexto y que sobre todo no traten al
al lector o al público como idiotas, ¿no? No somos idiotas, necesitamos saber, necesitamos que las imágenes sean complejas y que pensemos en ellas. No necesitamos que todo esté masticado y bien y que así pues nos lo den, ¿no? Como niños pequeños. Pues no. Esto lo habréis oído mil veces, pornografía de la pobreza, campañas de medios de comunicación, de ONGs en las que se descontextualiza este niño, pues nada, llorando, con un ángulo desde arriba hacia abajo, haciéndolo más pequeño, haciendo de alguna manera volviéndolo inferior, ¿no? Nosotros miramos desde arriba hacia abajo a este niño, ¿no? En la fotografía. Entonces, no, ese dolor se convierte de alguna manera en marketing. Y bueno, ha sido una gran crítica a las organizaciones. Con esta imagen, bueno, una de las más claras que he encontrado, pero vamos, tampoco me ha costado mucho encontrarla. Niño descontextualizado. Sobre todo, si hay interesados en la fotografía en este curso, una de las cosas más importantes a la hora de fotografiar es saber cómo fotografiamos o cómo de alguna manera desde qué ángulo representamos a la persona que estamos fotografiando. En este caso, la fotografía, vamos, lo tiene todo para ser mala. Es un ángulo picado desde de arriba a abajo en el que el niño, pues, aparece, bueno, como un estado vulnerable, con las lágrimas y, bueno, y on top de todo esto es el mensaje, ¿no? Share what you can. Entonces esto de alguna manera responsabiliza, nos hace sentir a nosotros culpables de que este niño sea así, y esté así, y sobre todo de que si tú no donas, si tú no compartes un poco, pues estás siendo culpable, ¿no? Entonces ese es uno de los ejemplos sobre lo que no hay que hacer. Y uno de los ejemplos sobre lo que sí hay que hacer, y os quiero poner este ejemplo de Stop Filming Us, lo he puesto aquí, voy a hablar de un poquito de otra cosa, pero apuntaros por favor este documental, o no sé si llamarlo un metadocumental, sobre, bueno, unos cineastas europeos que fueron de hecho, creo que es en la República Democrática del Congo también, para filmar un documental y esto digamos, de alguna manera evoluciona y se convierte en una conversación entre directores y población local sobre cómo hacer esa película, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para cambiar? Pues cada vez las ONGs pues, y los medios están intentando cambiar sus estrategias. Esas estrategias pues, bueno, son mayor concienciación y conocimiento de lo que sucede en el continente, una mayor conversación, se ha abierto ese melón en estos últimos años, se ha abierto el melón de cómo hablamos sobre África y de los africanos. Y después a nivel más práctico, pues utilización de fotógrafos locales que entienden mucho mejor el contexto, partners con medios africanos y narrativas desde dentro. Eso lo que va a hacer va a ser evitar que esa mirada colonial pues lo invada y lo infecte todo y sean ellos quienes cuenten sus propias historias y se representen como ellos quieran, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo que yo, como hombre blanco, a pesar de que me coma la cabeza en cómo tengo que hacer una cobertura, cuente una historia a que lo haga una persona local, ¿no? Y esa cobertura quiero hablar un poquito de los errores que a veces, bueno, que enfrento y de cómo intento evitarlos. Febrero de 2025, con mi colega periodista Elia Borràs, también compañera de Jaume, viajamos a Renk, a la frontera entre Sudán y Sudán del Sur, por donde millones de personas pues, han cruzado huyendo de la guerra de Sudán. Una guerra que ha desplazado fuera del país a 4,5 millones de personas,
13 millones de desplazados internos y la ONU, estando Gaza, estando Ucrania y estando los conflictos de República Democrática del Congo, la ONU ha catalogado como la crisis humanitaria más grave del planeta, ¿no? El contexto, pues lo que encontramos es demoledor. Miles de familias, la mayoría de ellas huyendo hacia Sudán del Sur, niños, mujeres, y nosotros visitamos con Médicos Sin Fronteras los hospitales, los campos de refugiados, las aldeas remotas. Entonces, era catastrófico pues ver la situación de las personas en este lugar, la verdad. Entonces, yo me planteé cómo puedo contar esto. ¿Cómo puedo contar esto sin caer en todas las trampas que os he explicado antes, ¿no? Entonces voy a pasar una serie de fotografías, pero sobre todo, bueno, esta fotografía os la he querido remarcar un poquito. Esto es si veis aquí al fondo, esta es la bandera sudanesa con una mezquita, eso es Sudán ya. Bueno, Sudán del Sur es el país más joven del mundo, consiguió su independencia de Sudán en 2011. Sudán del Sur es cristiano, Sudán es musulmán, como veis aquí al final ya está la mezquita. Y bueno, capturé estas dos mujeres cruzando, agarradas de la mano. Y como veis, yo en muchas ocasiones utilizo los planos frontales, es decir, los ángulos frontales, perdón, porque esto lo que hace es, digamos, de alguna manera normalizar y poner en una posición natural la forma en la que mostramos, ¿no? Pero me quiero detener un poco en la historia de Nema Musa. Os quiero contar un poco sobre ella. Nema es una chica sudanesa que cruzó la frontera hacia Sudán del Sur, como millones de personas, y entonces ella subió en uno de estos camiones, esos unos camiones organizados por la Organización Internacional de las Migraciones, en los que las personas pues son transportadas pues básicamente con todas sus pertenencias, pues un poco como se transporta el ganado, pues así se transporta a todos estos refugiados de guerra que cruzan, ¿no? Entonces Nema viajó en uno de estos camiones. Esta fotografía es... ella ya había cruzado, este es el momento del cruce en otro momento. Esta es una de las imágenes que pude capturar cuando estos refugiados llegan al centro de tránsito de Renk, que básicamente es una instalación donde están encerrados tras estas vallas, y como veis, pues llegan con sus mesas, con sus camas, con todas las pertenencias que han podido recuperar durante el trayecto migratorio, ¿no? Uy, así. Entonces lo que quise fue un poquito documentar la vida de Nema, y sobre todo ver que no todo es como parece, ¿no? Nema Musa posiblemente, si no se le presta la atención debida, sería catalogada como otra refugiada más, ¿no? Pero sabemos que detrás de cada persona pues hay una historia, y a pesar de que no las podemos contar todas, sí que necesitamos contar la vida de las personas refugiadas para que podamos empatizar con ellas, ¿no? Entonces, Nema Musa es una estudiante de periodismo en la que cuando ella vivía en Jartum, la capital de Sudán, cuando el 15 de abril de 2023 el ejército sudanés y la milicia de las fuerzas de apoyo rápido se enfrentaron. Nema con su familia tuvo que huir, y sus hermanas, y todo lo que pudo recuperar o lo que priorizó fueron sus cuadernos y sus tarjetas de estudiante de periodismo, ¿no? Entonces, de alguna manera quise fotografiar y quise plasmar que detrás de esa etiqueta de refugiado, pues hay una persona con una idea de futuro y con unos sueños por convertirse en periodista, ¿no? Entonces, intenté documentar un poquito cómo era su día a día. Aquí estamos viendo una fotografía con sus hermanas y con una vecina en la que, bueno, pues
no sé si estaréis de acuerdo o no, pero son unas imágenes que salen un poco de la norma de lo que esperamos ver sobre una crisis de refugiados, ¿no? Pues 4 chicas disfrutando de tiempo libre, hablando, pues, bueno, planchando la ropa como hemos visto antes, ayudando, y un poquito que se escapa un poco de la narrativa que todos tenemos en la cabeza sobre los refugiados, que después en el último módulo, en la parte de From Insight, os explicaré un poquito. Otra fotografía de Nema abrazando ese cuaderno. Como fotógrafos, sí que necesitamos conseguir imágenes que hablen por sí solas, que representen, que en una serie de imágenes podamos de alguna manera ver esa emoción, ver los significados de lo que se quiere, de lo que esta persona o de lo que esta historia representa, ¿no? Entonces aquí, si alguien se dedica a la fotografía, pensad que siempre, como veis, hemos pasado de plano general a planos medios, a planos detalles, y esto, bueno, siempre funciona fotográficamente, y aquí vemos un poquito el pasado de Nema, lo que estaba haciendo, lo que estaba estudiando en aquellos momentos. Y bueno, es una de las historias que quería, perdón, que quería remarcar para explicar un poquito que hay otras formas de contar historias en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Donde encontramos a personas en situaciones de crisis y bueno, hay fórmulas para poder contarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto uno de los enlaces publicado en Christian Science Monitor, publicación estadounidense. Y aquí sí que quería contaros un poquito mi forma de trabajar. A ver, permitir. Yo tengo, bueno, hay una de las cosas que he aprendido durante todo este tiempo, porque esta charla me toca personalmente bastante, porque es una de las cosas con las que yo realmente le doy más vueltas, ¿no?, a la cabeza. Cómo yo puedo contar este continente y las historias que hay aquí de otra forma, cómo puedo intentar desmitificar el continente en, en, en mi país, ¿no? En España. Como piense, yo siempre pongo de ejemplo, cuando llego de vuelta a casa, que cada 6 meses más o menos vuelvo para pasar unos días con la familia y con amigos, no, la gente sigue sin entender, ¿no? Entonces yo pues, les digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no me leéis, ¿no? ¿O no veis lo que estoy haciendo? Entonces, esa visión no nos interesa en general. Pero bueno, yo necesito para mi propia tranquilidad personal hacer este tipo de historias. Como veis, bueno, yo soy colaborador de The Guardian, entre otros medios, escribo también mucho para El País, escribo para Al Jazeera, bueno, entre otros medios. Y quería, simplemente, no voy a entrar en los links, pero simplemente quiero hacer un poquito de scroll para que veáis el tipo de historias que me gusta cubrir. Son historias sobre... bueno, esta es la última que la publiqué hace nada, 3 días, sobre las sequías, pero si os metéis dentro vais a ver cómo no es la típica historia desde el norte de Kenia, donde la desertificación azota esta región de África, ¿no? Yo me fui al sur de Kenia para contar las sequías, ¿no? Y entonces se puede ver como, de alguna manera, en el artículo intento mostrar cómo esos patrones climáticos que normalmente afectan a las zonas del norte del país, debido al cambio climático y debido a factores como el niño o la niña, están, digamos, transportándose o transformándose en el sur, donde, por ejemplo, los masáis, que en estas regiones normalmente no se habían encontrado nunca con unas sequías de esta forma, actualmente están sufriendo pues, impactos climáticos muy graves.
Sin embargo, también hablo de librerías, intento hablar sobre avances tecnológicos promovidos por africanos, proyectos de rehabilitación de librerías, desfiles de moda, con ropas usadas que llegan desde el norte, o desde el norte global, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los africanos con esas ropas? Pues bueno, pues montar pasarelas y desfiles de moda con modelos y mostrar que hay otras realidades, ¿no? Hablo también sobre plantas invasoras, hablo sobre músicos, hablo sobre proyectos educativos. Intento un poco desmontar todas esas narrativas que nos consumen y que nos atraviesan tanto y que luego, cuando pensamos desde España en África, eh, un bombardeo de ideas nos vienen a la cabeza y nos tiramos para atrás, ¿no? Lo rechazamos. Qué duro, ¿no? África. A mí me han llegado a preguntar, ¿y qué comes allí, no? Entonces, eh, hay mucho trabajo por hacer. Eso un poco es lo que quiero transmitir. Y cada uno tiene sus fórmulas. Y mis fórmulas son contando historias como los que he mostrado, las que os he mostrado, o por ejemplo, historias sobre caricaturistas como Gado, eh, proyectos artísticos en slums, literatura, movimientos sociales, eh, artistas sudaneses. Obviamente, no estoy pasando esto rápido porque no lo veas. Yo también cuento las vulneraciones de derechos humanos, pero creo que mi misión es contar este otro tipo de cosas, ¿no? Aquí tenéis la fotogalería de Nema, artistas sudaneses en el exilio, ¿no? Contar Sudán y contar la guerra de Sudán desde sus artistas, ¿no? Los proyectos de conservación que están expulsando a los masáis de sus territorios, avances tecnológicos, espacios culturales, líderes masáis, derechos de la mujer y cómo estas mujeres están revolucionando pues la cultura, ¿no? Y bueno, quería contaros un poquito esto, que hay esta forma de desmontar todo esto y que obviamente no significa que no se tenga que hablar de lo malo. Obviamente hay que hablar de lo malo, hay que denunciarlo, pero ¿por qué no hay que hablar de lo bueno? ¿Por qué nunca escuchamos historias en positivo sobre África? Podemos preguntarnos qué es lo que falla en esa ecuación, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que nunca nos llegan historias en positivo? A pesar de que al vivir aquí durante 5, casi 6 años ya, os puedo asegurar que no es así, ¿no? Que efectivamente hay muchísimas historias que valen la pena y que debido a las líneas editoriales de los medios de comunicación y las campañas de las ONGs que necesitan recaudación de fondos, no se priorizan, ¿no? En este caso, creo que los medios de comunicación con los que colaboro han entendido que mi rol es ese, ¿no? Bueno, esas son las historias que yo voy a ir proponiendo. Entonces, voy a pasar un poco por encima de esto, los errores clásicos de un fotoperiodista, de un fotógrafo o incluso de un humanitario que llega a África es, bueno, pues nada, voy a encontrarme pobreza, voy a encontrarme caos, violencia, escasez, carencia. Y obviamente, si queremos ver eso, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, así la cobertura no descubre y no deja lugar a la sorpresa ni a la curiosidad, sino que reproduce lo que nosotros ya pensamos sobre el continente, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera nos limita y no nos deja aprender. Entonces vamos con una mirada ya preestablecida y preconcebida, a través de la cual tenemos un velo delante de la cara con el que no podemos mirar de otra forma, ¿no? Porque desde los años 60 o desde los años 50, o como vemos, desde el Estado Libre de Congo en 1885, nos han dado de alguna manera o nos han hecho mirar el continente bajo ese prisma, ¿no? Segundo error clásico, buscar la imagen fuerte por encima de la complejidad. Muchos editores, cuando hablo de editores también hablo de
de los responsables de comunicación de las organizaciones humanitarias priorizan ese sufrimiento, esos cuerpos vulnerables, esa destrucción, ¿no? Y el problema es que el riesgo es que la intensidad visual sustituya el contexto, ¿no? Y por consecuente, pues enfrentamos el problema de que la persona fotografiada queda reducida a un simple símbolo de lo que queremos ver, ¿no? Y de la realidad que realmente sucede. Y el tercero, el gran problema es fotografiar esa vulnerabilidad de la que estábamos hablando sin el suficiente consentimiento, especialmente en estas situaciones de crisis en las que yo estaba comentando, en hospitales, campos de refugiados, infancia, duelo. Veréis que bueno, normalmente las coberturas en estos lugares suelen tender a reproducir estos estereotipos. Como os he explicado, esta imagen también la tomé en Renk, en Sudán del Sur. Bueno, esto es una pequeña aldea llamada Atam, a 5 kilómetros de la frontera, en la que, bueno, pues hay una interacción entre un personal de Médicos Sin Fronteras y una refugiada sudanesa, en la que no se ve ese dramatismo, pero sí hay información, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, esto como consejo a la hora de si vais a trabajar en el terreno, que el consentimiento a veces en situaciones así no siempre es real. Entonces, tenemos las herramientas que tenemos para superar esto son sentarnos con la persona con la que vamos a entrevistar o hablar o fotografiar o grabar y estar seguros de que esta persona consiente, ¿no? A veces las traducciones no se hacen de forma literal, hay muchos temas culturales que influyen, pero sí que debemos de alguna manera sentir que esa persona está accediendo a hablar con nosotros y a ser fotografiada, ¿no? Ausencia de vida cotidiana también es uno de los grandes errores, ¿no? Como hablábamos, África aparece casi siempre en una crisis, poco en la normalidad. Sin embargo, la vida cotidiana no solo también explica la sociedad, sino que es necesaria para comprender el continente. Es urgente que hablemos de la cotidianidad africana, porque así podremos de alguna manera mirar y pensar el continente desde otro ángulo, ¿de acuerdo? Pasando por encima un poco también, esta fotografía la tomé en Ruanda el año pasado, durante el Mundial de Ciclismo Internacional. O sea, fue la primera vez que se celebraba un Mundial de Ciclismo en el continente africano, y me parece que esta es una de las fotografías también que representan bastante bien este momento, ¿no? Una ciclista profesional del equipo belga y también sabiendo la influencia de Bélgica en Ruanda, ¿no? Especialmente, con un señor con una bicicleta, bueno, pues ni mucho menos moderna, siguiéndole la rueda a esta persona, ¿no? De alguna manera creo que representa bastante bien es un poco una metáfora esta fotografía. Entonces, con todas estas imágenes de las que hablábamos sobre la vulnerabilidad, debemos pensar esto, ¿no? Debemos saber quién sale fortalecido, ¿no? La historia o el fotógrafo. Si la respuesta es el fotógrafo, es que estamos haciendo algo mal, ¿no? Y ya creo que me quedan 7 minutos. Os voy a contar la alternativa que yo pensé que podría funcionar para desmontar estas narrativas, ¿no? Hace mucho que no escucho a nadie. Estáis ahí, ¿verdad? Sí. A ver. Sí. Estem. Vale, Estamos por aquí. Perdón. Bueno, pues nada, en el año 2017, no sé si recordáis que había lo que se llamó la crisis de los refugiados,
La primera fotografía o la fotografía que desencadenó toda esta conversación fue la fotografía de Aylan, un niño sirio, creo que recuerdo que eran 4 o 5 años, tendido en una de las costas griegas, muerto durante el trayecto migratorio. Entonces, los meses y años que siguieron eh, se caracterizaron por una, bueno, por una forma en este caso, de los periodistas y fotoperiodistas que contaban esta realidad, pues siempre contándola desde un mismo ángulo, ¿no? Desde lo que os he estado contando hasta este momento, ¿no? Entonces, yo pensé que podría haber una herramienta que cambiase ese discurso, ¿no? Entonces, lo que creé fue este proyecto que se llama From Insight, en el que básicamente lo que hice fue acudir a todos estos lugares por donde había tránsito de migrantes desde el Medio Oriente hasta Oriente Medio hasta Europa, la crisis de los Balcanes, o la ruta de los Balcanes, perdón, que le llaman. Entonces, estuve en Grecia y estuve en Serbia, eran los principales puntos de paso donde llegaban muchísimas personas, sobre todo provenientes de Afganistán, para, para cambiar un poquito esa perspectiva, ¿no? Entonces lo que hice fue preparar unos talleres de fotografía participativa en los que yo les contaba pues un poquito cómo se lleva a cabo el storytelling, ¿no? Cómo contar una historia con imágenes. Eh, Ofrecía teoría, ángulos, planos, significados, los colores, las formas, la composición, la narrativa, un poquito tocando todos los palos del storytelling, y después les daba una cámara para que fuesen ellos y ellas quienes documentasen esa realidad, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era permitir que saltásemos esa barrera en la que, primero por el acceso, pero segundo, para esa barrera existente e invisible entre un refugiado y la historia que nos llega, siempre pasa filtrada por un fotoperiodista en este caso, o por un periodista o por un comunicador, eh, que de alguna manera, bueno, pues en el gremio se le llama, ¿no?, un paracaidista, ¿no? En el que llega, está 2, 3, 4, 5 días, cuenta las barbaries, cuenta los eventos traumáticos, y se va, ¿no? ¿Y qué queda en el medio? ¿Dónde están las historias? ¿Dónde están las vidas diarias, ¿no?, de todas estas personas? Entonces, este taller, de alguna manera, digamos, ofrecía las herramientas y los conocimientos técnicos para que fuesen ellos y ellas quienes contasen sus imágenes, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a hacer clic en Belgrado, por ejemplo. Entonces, lo que podemos ver aquí son un poco todas estas fotografías al final son hechas, seleccionadas, editadas y comentadas por los alumnos, ¿no? Entonces, podemos ver que son un poco fotografías diferentes a lo que nos esperamos, ¿no? Aquí necesitamos que alguien nos diga, sí, estos son campos de refugiados, estos son personas en esta situación o tal o cual, porque ellos mismos no se representan como nosotros los representamos, ¿no? Entonces, esto solamente lo aprendemos cuando ellos tienen el poder de la palabra y de la imagen para comunicar, ¿no? Y entonces vemos que detrás de la etiqueta de refugiado, pues hay personas con creatividad, con, con formas de ver la vida, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué queréis contar? Y claro, al principio me esperaba también, ¿no? Pues la mala situación que vivimos aquí, pues la falta de agua, la falta de comida, todo esto, ¿no?
Y al final, pues no me encontré esto, me encontré con personas que querían contar la vida de su familia, ¿no? Querían contar la libertad que sienten cuando van con sus amigos en la calle. Querían mostrar naturaleza, ¿no? O otro tipo de historias que nunca relacionamos con ellos, ¿no? Entonces, creo que es importante ofrecer herramientas alternativas para contar esas historias, ¿no? Y eso pues, nos lleva un poco al punto que había hablado con los fotógrafos africanos y los medios africanos. Es el momento en el que ellos están dando un paso y, y contando sus propias historias. Como detalle o como anécdota, os voy a contar que hoy han salido los ganadores del World Press Photo y un colega fotoperiodista de aquí de Kenia me ha escrito y me ha dicho 57.000 imágenes y ningún representante africano, ¿vale? En todos los ganadores no hay una sola persona negra, ¿vale? Lo dejo como dato para ver la gravedad del momento, ¿no? Y bueno, Guinea Ecuatorial, estas imágenes que os voy a pasar, sabemos muy poco de Guinea Ecuatorial, me fui a hacer, bueno, hice los talleres en Serbia, en Grecia, los hice en prisiones en Palma de Mallorca y después también me fui a Guinea Ecuatorial, país en las sombras, dictadura eterna por parte de Obiang. Y bueno, contamos un poquito, hicimos el mismo proceso y les dimos cámaras a los jóvenes y las jóvenes de allí para que contasen pues un poco sus vidas, cómo veían ellos sus barrios, cuáles son las historias que querían contar. Detrás de cada narrativa, pues, detrás de cada fotografía, pues hay una historia, ¿no? Algunos querían documentar la contaminación de las aguas, otros querían hacer proyectos más personales, otros querían simplemente documentar cómo era la vida diaria, ¿no? Es un país que vive en las sombras del que no conocemos. Hay muy pocas imágenes de Guinea Ecuatorial. Buscarlo en Google si queréis. En cuanto ponéis Guinea Ecuatorial, pues muchas de las imágenes que aparecen son el paseo marítimo de Bata, Malabo también las atracciones más establecidas por el gobierno de Obiang para generar la imagen una imagen exterior positiva, pero nunca habíamos visto, ¿no?, imágenes desde el interior. Y estas imágenes, pues bueno, pues cuentan un poco esa normalidad, esa naturalidad de lo que es este país africano con el que España tiene un pasado más cercano que ningún otro país en Europa y que creo que todos deberíamos saber, ¿no? Bueno, llego hasta aquí. ¿Cómo hago esto? A ver, voy a dejar de compartir pantalla en algún momento. Sí. Nada, esta ha sido un poco la chapa que os he metido. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido un poquito este tipo de construcción de las narrativas desde los medios y de las organizaciones humanitarias a las que nos enfrentamos actualmente. Y bueno, me gustaría ahora sí ya dejar de hablar y si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla. Muchas gracias, Diego, muy interesante. ¿Tenéis alguna consulta? Aprovecharos. Está por aquí Diego con Yo tengo nosotros. dos preguntillas. Diego, muchas gracias, porque la verdad que ha sido muy interesante. Eh, Justamente Jaume ya nos había contado sobre estos periodistas paracaidistas, ¿no?, que llegan, hacen un trabajo así como muy rápido y tal. ¿Cuánto tiempo te toma un poco para meterte en cada historia? Porque me supongo que lógicamente hay un trabajo detrás hasta llegar a plasmar, ¿no?, ese contexto que dices y demás, mucho más importante, ¿no?, que igual fotógrafos que llegan y ¡pum! Y luego, no sé si siempre escribes tú los artículos o el texto que acompaña tus fotografías o lo hace otra gente. ¿Y cómo se genera eso? Porque, claro, no sé hasta qué punto tú das la información desde terreno y la gente, un periodista en España o en otro sitio lo escribe, o siempre eres tú quien intenta acompañar
el texto que da el contexto justamente a la fotografía. Ujú. Bueno, empezando por el final, yo escribo las historias y las fotografío, entonces lo hago para asegurarme de que el control de la narrativa no se pierde, ¿de acuerdo? Yo no sé cómo otra colega periodista puede tratar las historias, entonces yo escribo y fotografío lo que quiero contar para de alguna manera no perder el hilo y que esa forma mía de entender la ética periodística no se pierda y se vaporice en transfiriendo de alguna manera eso a otra persona, ¿no? Entonces intento yo siempre tener el control de esa narrativa. Eh, que eso se vincula con un poco con la primera pregunta que sería que era cuánto tiempo que me lleva al preparar, ¿no? El, el- yo creo que las dos cosas están unidas. Es decir, el hecho de que se plasme una historia en un contexto de crisis sin caer en todas las trampas que hemos hablado, mm, tiene que partir de la base de que tienes que tener tiempo. Tienes que tener tiempo para leer y para aprender qué es lo que se está cociendo en ese lugar, ¿no? Es decir, si yo llego a Renk o llego a Sudán del Sur para contar una crisis de los refugiados, sin saber de dónde viene todo esto y sin ofrecer al lector todo ese contexto, voy a tropezar otra vez con la misma piedra, ¿no? Voy a seguir cayendo ahí en miles de personas refugiadas, bla, 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 y esto, y siguen viviendo así, y no hay agua y no hay tal. De acuerdo, vamos a contarlo, vamos a decir esto, porque esta es la verdad. Pero ¿por qué no también ofrecemos un contexto al lector desde dónde parte ese problema, ¿no? ¿Por qué no le damos la información necesaria para comprender el inicio sí, o la base de ese problema, ¿no? ¿Por qué debemos seguir alimentando una maquinaria cuyas consecuencias son básicamente negativas en la población, ¿no? Entonces, me refiero en el lector, ¿no? Es decir, hilando un poquito con lo que decía de cómo tratamos los temas migratorios en España, ¿no? Frontera, valla, concertina, invasión, bla, bla, bla. ¿Y por qué no contamos las causas? ¿Por qué no vamos nunca al principio? ¿No? Entonces, mm, yo personalmente afronto una cobertura así, con tiempo, con intentar conocer realmente dónde estoy, con intentar hablar con la gente para no llegar con esa mirada, ¿no? De lo que os contaba antes. Voy a cubrir una crisis humanitaria en Renk y voy cegado a que esa sea la crisis, a que así, y esa crisis así la cuente yo, ¿no? No. Voy a intentar hablar con la población local, voy a aprender, voy a escuchar pues a personas que hayan estado ahí, voy a hacer llamadas, voy a intentar prepararme, ¿no? Yo ahora, el martes, sí, día 14 el martes, salgo para Sudán y voy a estar allí 3 semanas haciendo también, contando, bueno, pues Sudán, un país muy, muy, muy azotado por la guerra actualmente. Pues claro, yo llevo meses informándome sobre las historias que quiero contar. ¿De acuerdo? Entonces no es simplemente llegar, disparar, mostrar la vulnerabilidad y decir, uy, qué mal. No. Eso creo que es tratar al lector con muy poco respeto, ¿no? Y intento de todas formas evitarlo. Si no hay otra pregunta, yo haré un pronunciamiento. Ah, Diego, te quería preguntar, a la hora de hacer una historia, para mí, a nivel de texto,
siempre es importante poner esa dialéctica del poder, ¿no? Antes que hablabas de las causas, pues a mí me interesa siempre poner mucho quién gana, ¿no? Y entonces, si hablas de un pueblo minero que tiene problemas, pues a mí siempre me gusta poner, pues, a qué país está yendo ese producto minero o qué empresa multinacional está trabajando allí. O sea, para mí eso es una obsesión. Pero mi pregunta es, como fotógrafo, ¿cómo puedes expresar esa dialéctica del poder? Porque para el texto, el que escribe es fácil, lo menciona y ya está. Pero tú al final tienes que hacer una foto del sitio y del lugar. Y a lo mejor eso es un poco más complicado a la hora de mostrar quién gana. Entonces, ¿cómo lidias tú con esto? ¿O cómo te organizas a la hora de intentar mostrarlo? Mm. Desde luego que con la fotografía es mucho más difícil. Y es, eh, digamos que de alguna manera la narrativa o la forma en la que fotografiamos sería un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? Eh, es verdad que es difícil contestar porque con el texto puedes ponerle nombre a las cosas, ¿no? Con las imágenes necesitamos de alguna manera viajar un poquito detrás, ¿no? E ir un poco al trasfondo de todo esto. Yo creo que es verdad que una imagen necesita, tiene que hablar por sí sola, pero esto de una imagen vale más que 1000 palabras, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esto. Creo que los contextos son bastante importantes. Los pies de foto, por favor, leeros los pies de foto porque son ahí donde se van a responder las preguntas que cuenta Jaume, que pregunta Jaume, por ejemplo. Y bueno, yo creo que siempre hay poniendo el ejemplo, ¿no? Pues, de esta mina de la que hablas o de cualquier otra cosa, creo que no hay que dejar pasar por alto los detalles. Creo que los detalles podrían ser una de las respuestas a los ganadores y perdedores, ¿no? No solamente fotografiar, pues, más ampliamente o hacer un retrato o tal o cual, porque entendemos que cuando estamos en el sitio, eh, cuando estamos en esa mina de la que hablas, estamos viendo a los perdedores. No estamos nunca viendo a los ganadores, ¿no? Entonces, para ver a esos ganadores o para documentarlos en el lugar donde estamos fotografiando a los perdedores, el 90% de las veces hay detalles que nos hacen ver eso, ¿no? Pienso yo qué sé, en una, en un póster con la bandera francesa donde tal, que esté financiando la excavación de esa mina, y eso enmarcado en una serie fotográfica en la que aparezca un retrato de esta persona, en la que aparezca un plano general de la mina, pero después metamos la bandera francesa ahí, eso puede, ya el lector va a decir, uy, ¿qué hace Francia aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, de esta forma quizás podríamos de alguna manera completar ese discurso que el Plumilla o el periodista, que pueda, digamos, elaborar más, de forma más extensa en el texto, dándole al lector esas capsulitas, ¿no? Esos detallitos, pues no sé, quizás una de las herramientas utilizadas por los trabajadores de esas minas son made in China, ¿no? O son made in bla, bla, bla. Entonces, creo que para, pues, obviamente, un reto, ¿no? Contar cómo mostramos a los ganadores en territorio perdedor, pero siempre creo que debemos mirar un poquito más allá y ver cuáles son esos detalles y esas cosas que siempre, siempre, siempre están ahí, ¿no? Y que debemos verlas, ¿no? Digamos, la preguntita tiene tela también. Gracias, Diego. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Sí, muy buena, Diego. Hola. Bueno, a mí me encantaría, bueno, soy fotoperiodista y me gustaría poder dedicarme a esta profesión. Y la verdad es que como no soy tan fan de las redes sociales, al hecho de usarlas yo, pero sí que las consumo, sí que me he dado cuenta de que dentro de las redes sociales se gana la partida el hecho de que ellos mismos se pueden representar y que nosotros podemos acceder a sus vidas y a su a su vida común, porque es como yo he accedido como yo fotoperiodista, que nada más que tengo Instagram para ver a periodistas y a fotoperiodistas, sí que Ujú. veo que esa parte de las redes sociales, sí que nosotros no, el ámbito del fotoperiodismo no llega por lo mismo que alguien grabándose con el teléfono en el mercado de Tanzania, haciéndose las trenzas con su amiga y de repente se hace viral. Es decir, como que, aunque no soy fan de las redes sociales, siento que esa visión de las redes sociales sí que están ayudando a que ellos mismos muestren, ¿no? Esa parte que nosotros con nuestra carga mental no nos podemos acercar. Pero sí que es verdad que me encanta todo lo que dices porque nos fijamos sobre todo en el que está pasándolo mal, pero no nos fijamos en el poder, nunca ponemos el foco en el poderoso, aunque nos vayamos a un país que no conozcamos, eh, las herramientas del poder se ven están siempre representadas como medios de propaganda, en publicidad, en los coches, en las carreteras, ¿no? Y como eso nosotros, en la parte de Occidente lo tenemos integrado en nuestra sociedad, lo dejamos de percibir y señalar, incluso en nuestro medio. Entonces, como que al ir a otro lado siempre nos falta también señalar el poder. Entonces, me gusta cómo lo plantean, pero que esa parte de las redes sociales que yo no me veo muy para usarlo en mi cotidianidad, yo sí que lo veo en ello, en plan, y entonces digo, joder, así lo veo mucho más rápido, ¿no? Ujú. No sé qué piensas de las redes sociales Creo, en ese aspecto creo que con la profesión. Creo que sí, que desde luego han jugado un papel fundamental a la hora de pasar el relevo, ¿no? Vivimos por primera vez en un momento histórico en el que cada uno con un teléfono puede hacerle llegar a cualquier persona del mundo cómo quiere ser visto, ¿no? Ya no hay esa necesidad de que venga un tío con una cámara ¿no? Entonces, creo que está cambiando eso y creo que las narrativas en las redes sociales efectivamente están cambiando un poco la percepción y creo que no las deberíamos de dejar pasar. Creo que deberíamos, de hecho, seguir a esas personas, ¿no? Y compartir esas historias y que nosotros seamos un poco ya, de alguna manera, dándole la vuelta a la tortilla al altavoz de todo eso, ¿no? Mm, joder, pues si tu vida diaria pues consiste en eso, ¿no? Pues en hacerte las trenzas con tus colegas o en, yo qué sé, da igual, lo que sea, o en irte de excursión o tal. Hostia, no es lo que estamos acostumbrados tradicionalmente a ver, a recibir desde el continente, ¿no? Entonces, creo que el papel de las redes, a pesar de que yo las detesto también, eh, también puedo ver el potencial, ¿no? Y puedo ver que la importancia de la normalidad, de normalizar y de la cotidianidad puede ser el arma más potente contra todos esos discursos. No tenemos que esperar que un periodista español venga aquí a contarnos la vida de las personas de aquí, sino que podemos verlo a través de las redes, ¿no? Y podemos, de alguna manera, desmontar ese puzzle que se nos ha ido poniendo pues mira, África es A, B y C, ¿no? Pues a lo mejor no solo es A, B y C, sino que es D y F y todo lo que viene, ¿no? Y posiblemente esa sea a día de hoy una de las fórmulas
para que nosotros aprendamos también, ¿no? Y que sean ellos quienes nos digan, bueno, es que ni siquiera, es que tenemos esa mentalidad de que de eurocentrista, de que creemos que todo es para nosotros, pero que aquí la gente le da igual eso. Es decir, ellos pues hacen sus vidas y tienen sus relaciones y tienen todas sus cosas, no para complacernos a nosotros. Y es que esto, el hecho de que seamos el centro del mundo ya se nos tiene que ir un poco de la cabeza, y creo que sí, que tienes razón, que las redes son a día de hoy un sí, 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 como una herramienta totalmente imprescindible para eso. Sí, bien utilizadas, obviamente, porque después se hacen mal uso y tal. Pero sí, la verdad que es un apunte que yo lo he pasado por alto, pero de hecho te lo agradezco, es verdad. Muchas gracias. No, y es que aparte, bueno, es que me interesa mucho el tema y el ejemplo que has puesto de Belgrado, me ha gustado mucho la foto porque la siento como cuando yo empezaba a salir en mi adolescencia a hacer fotos por mi ciudad y aprendí a hacer fotos. O sea, es Mm, como, claro, te coges una cámara y no es lo que piensas, es decir, porque, claro, incluso para cualquier otra persona es una herramienta expresiva, ¿no? Y se lo da a una persona y no todo el mundo empieza en hacerse un selfie cuando tiene la cámara. A lo mejor ahora pues ha cambiado cosas, pero es mm, como una herramienta que te permite ver y claro, ellos completamente la cogen para expresar, ¿no? Cómo ven el mundo. Y mm. es pues tan simple como intentar hacer un plano chulo de la carretera o con los gatitos porque les gusta. O sea, como que me ha gustado mucho porque es así como también yo intento ir por mi barrio, por mi ciudad, Ujú. intentando no sacar también un poco el costumbrismo, ¿no? Que ahora sé que le gusta mucho a la gente hacer fotos costumbristas. Mm. Creo estoy totalmente de acuerdo, y creo que el hecho de dar una cámara en este contexto, Serbia 2019 y tal, y especialmente a chavales y chavalas jóvenes. Eh, lo que yo lo primero que veo en las fotografías es que no hay una mirada contaminada, ¿no? Es una mirada pura, es una mirada que no está contaminada por todo lo que nosotros o ellos puedan pensar de, uy, tengo que hacerlo así, o tengo que hacerlo así, o este fotógrafo que a mí me encanta lo hace así. Bueno, ellos lo utilizan principalmente, como has dicho, como herramienta de expresión. Como, ¿no? Cojo una cámara, eso fue una de los efectos más positivos del proyecto, ¿no? Es decir, cojo una cámara y por 2 horas que estoy caminando con la cámara o por lo que sea, me olvido de la situación de mierda que estoy viviendo en el campo y me olvido de pensar en mi familia, bla, 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 y me centro en fotografiar. Entonces también tiene ese poder un poco, de alguna manera, que no sé si suena un poco mal esto, pero un poco terapéutico, ¿no? El hecho de coger una cámara, salir, explorar, mostrarle al mundo cómo yo miro el mundo, ¿no? Y, y bueno, a través de este proyecto lo que creo que fue positivo es que esas fotografías que posiblemente cualquier persona esté haciendo a día de hoy con su móvil, también alimentadas un poco con el conocimiento que yo les transmito y tal, pues traspasaron fronteras, hicimos exposiciones, invitamos a colegios para que después viniesen y dijesen, pues nos dimos cuenta que niños de 10 años, 11 años, 12 años de colegios públicos de España tenían unas ideas sobre los refugiados, porque ellos también veían la tele y decían, uy, otra vez, 1000 personas acaban de llegar a tal, ¿no? No sé qué. Entonces, ellos decían, joder, no sabíamos que era así, ¿no? No sabíamos que ellos, joder, qué foto más bonita, ¿no? O que les interesaba la pintura, o que les tal, o, hostia, joder, yo no creo que pudiese hacer una foto así, no sé qué, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, tumba todas esas barreras que los medios, joder, pues se empeñan en seguir levantando, ¿no? Todos esos muros que los medios siguen, ¿no? Ellos y nosotros, ¿no?
alimentado con todas esas palabras y esos términos que nos, de alguna manera, son un veneno un poco, ¿no? Entonces, la mirada de un chaval que no ha fotografiado, pues será pues la más verdadera, ¿no? La que tenga más verdad. Y, y eso pues es algo que creo que personalmente cuenta muchísimo más que no un fotoperiodista, un paracaidista que vaya y haga tal, y ya está, regrese a su casa y diga, joder, mira qué foto más dura que he sacado, ¿no? De hecho, es que a mí me pasa, ¿no? Que siento que mis mejores fotos las hice en mi adolescencia aprendiendo a hacer fotos y Mm. nunca voy a hacer mejores fotos. O sea, Es un clásico. Sí, 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 yo siento también. que nunca voy a estar haciendo una foto que me guste más como las que hice en mi adolescencia. Sí, lo he escuchado de ti y de otras personas con las que hablo, y a mí también me pasa, las fotos que hice en Nicaragua, pues ya, chao. Alcancé mi nivel con 21 años, ¿no? Mi top, y ya a partir de aquí todo en picado. Y ya, bueno, una última apunte que me ha Claro. resultado muy curiosa, que has comentado una cosa sobre ti mismo de que no te has sentido entendido en tu propio entorno y como que incluso en ambientes cercanos no ves el interés, ¿no? Como yo estudio periodismo, pero la fotografía es como mi hobby. Entonces, digo, bueno, la fotografía ayuda a captar primero la atención y luego a lo mismo entran al texto. Pero esa frustración de decir, hago una buena foto, hago un buen texto, incluso en mi círculo, no. ¿Cómo lidias Ujú. con esa frustración, ¿no? De que no genere interés, ¿no? O no claro, buscar el interés depende de dónde, ¿no? Lo llevo bastante mal, la verdad. Eh, es decir, yo lo que aprendí o con lo que estoy intentando trabajar con el tiempo es que mi colega del barrio no tiene por qué interesarse sobre Kenia. Vale, Eso me quedó vale. bastante claro de que por mucho que yo le ponga pasión y tal, y ellos sepan que estoy aquí, no sé qué, y estoy lejos de ellos y tal, ellos tienen sus propias vidas y cada uno tiene su propia vida, sus propios problemas. Entonces, que al cabo de 6 meses yo llegue y le diga, acabo de estar en territorio de Al-Shabaab y mira, ¿sabes? Mira esto, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que me ha pasado es, sí, sí, joder, no veas, y después me ponen a hablar sobre el sofá nuevo que se han comprado, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo contemos, pero a la vez también creo que es necesario que no nos impliquemos tantísimo a la hora de intentar, yo que sé, que se interesen por unos temas que realmente les quedan a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Eh, hay sofás muy buenos en el mercado, ya. Sí, 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 es verdad. Ya humo. Eh, entonces, esto es una de las cosas que aprendí, no sé si habéis visto la película Morir para contar, que es un documental sobre fotoperiodistas de guerra en el que uno de los testimonios que sale es David Beriain, que fue asesinado, si no voy mal, en Sierra Leona por los furtivos. Entonces él contaba, decía, ¿no? Yo pues me voy a Afganistán y acabo de entrevistar a un líder talibán y acabo de volver de esto, ¿no? De Sierra Leona y ver a todo, bla, 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 bla. Entonces, esto lo que pasa es que él lo llamaba el nivel de excitabilidad, ¿no? Cuando estás allí, todo, bueno, yo sé que ahora cuando vaya a Sudán o cuando estaba en Sudán del Sur, todo está aquí, ¿no? Todo vibra aquí arriba, ¿no? Todo es intenso, todo es rápido, todo es muy potente, muy tal. Entonces, una vez llegas a España de nuevo, te relajas y te echas una ducha y tal. Entonces, tú ves que ese nivel de excitabilidad sigue aquí, pero tú estás en otro sitio, ¿no? Tú estás ya totalmente lejos. Entonces, tienes que intentar lidiar con ese choque y después con esa frustración de que tus personas relativas o tus amigos o tal
pues continúen con sus vidas, ¿sabes? Es decir, que te pregunten, sí que te van a preguntar, pues oye, ¿qué tal? ¿Y cómo ha ido? ¿Y qué tal? Pero no va a pasar, nunca va a o al menos a mí, no me ha pasado que pasen de allí, ¿no? Que vea un interés genuino en, hostia, y cuéntame más sobre la situación de allí, de dónde viene todo esto y tal, no, porque pues cada uno tiene su curro y su vida y sus problemas con su pareja y su tal, entonces es bastante difícil. Eso por una parte, pero por otra parte es mucho más frustrante ver el desinterés de las personas que están en teoría en tu gremio, como pueden ser los editores o los editores jefe o los jefes de fotografía o los tal, que tú les propones historias en sitios que crees que necesitan atención y pasan del tema. Jaume lo conocerá perfectamente también. El papel de los editores y medios en España es absolutamente vergonzoso y No utilizaré insultos para mantener el decoro de esta sesión, que ha sido muy amable hasta ahora. me voy a controlar, pero, pero la verdad es que es frustrante ver como ni siquiera las personas en las que que deberían apoyarte pues no hay esa respuesta y no hay un interés. Entonces, yo a día de hoy no me sabe mal, pero no le puedo recomendar a nadie, hostia, claro, tío, para adelante con el fotoperiodismo, para adelante con el periodismo. No quiero desanimarte, pero es que la realidad de la industria es bastante vaga y especialmente en España, ¿eh? Yo por eso que has visto que publico en otros sitios e intento irme al extranjero y tal, eh, porque si no, es que no se puede, no se puede. A ver, yo sigo por pasión, porque no... mm, mm, yo sé desde el principio que esto viví, yo he trabajado de camarera por ahora, o sea, tampoco es mi... Pero yo Eso sigo es. para adelante, o sea, tampoco, porque es como mi, también la fotografía es mi medio de expresión, entonces como... Eso es, eso es. Y Creo, de hecho el sí. documental que has mencionado me marcó muchísimo, lo vi, es verdad, no me acordaba y lo voy a volver a ver porque lo vi cuando lo sacaron y es verdad, lo que decían los periodistas me marcó muchísimo, ¿no? Y al final, es que a mí me pasa que yo soy de Granada y estoy viviendo en Sevilla y yo estoy muy pendiente de como de la política aquí, voy a Granada, intento hablar con mis amigos de lo que intentan hacer aquí los gobernantes en Andalucía Ujú, y tampoco hay interés, o sea, o sea, que es como que ujú, yo también estoy intentando luchar con esa idea del desinterés, ¿no? ujú. Creo que sí, que es una lucha un poco solitaria y que lo tienes que hacer porque lo sientes y así ¿no? Tendrás un poco esa calma, ¿no? A pesar de que después el sistema un poco te apabulle y te coma por encima, pero yo siempre hablo con una amiga, ¿no? Que me dice, joder, es que lo que hacemos es que no sirve para nada, es que no hay un cambio, no. La idea, la idea romántica de que del que el periodismo va a cambiar el mundo y que voy a hacer una historia desde Renk y voy a mostrarle al mundo. No, no. Pero sí que yo estoy de acuerdo en que lo hacemos por la gente. Lo hacemos para el público. Nosotros ofrecemos un servicio público a la gente. Y, y creo que es necesario eso por una parte para que quien quiera leernos, que nos lea y que pueda leernos. Pero también para todas esas fuentes, perdón, no quiero llamarle fuentes, todas esas personas con las que hablamos durante, durante los reporteos que hacemos y así, todas esas madres, todos esos, estas personas que nos cuentan sus vidas y que nos sentamos durante 2 horas o 3 horas y hablamos y nos cuentan detalles que posiblemente no le hayan contado ni a sus tías, creo que es importante hacer justicia por ellas, ¿no? Y decir, bueno, tú te has tomado el tiempo y me has dado el privilegio de poder escucharte, entonces yo lo voy a contar, ¿no? Y también muchas veces es por
por ellos, ¿no? Por quien trabajamos, porque esa persona pues nos abre las puertas de su casa y nos dice, pues sí, vamos a hablar. ¿Y por qué iba una mujer de una aldea de Sudán del Sur, iba a abrirme las puertas de su casa a mí? Porque de alguna forma sabe que, que su mensaje va a llegar, ¿no? Que va a ser escuchada, que por una vez no va a estar ahí aislada en esa aldea, sino que hay una persona que le ha puesto un micro delante y decir, cuéntamelo, ¿no? Y nuestro rol es contarlo de la forma más ética posible, ¿no? Sin caer en todas las trampas y es que así, hay así de periodistas que caen en el morbo y en la pornografía del discurso, ¿no? Nosotros creo que la misión importante es esa, ¿no? Que estas personas nos confían en nosotros y que nosotros devolvamos esa confianza pues en nuestros reportajes, en nuestras fotos, en nuestros, ¿no? Es clave para nuestro trabajo. Pues muchas gracias, Diego, por responder Gracias. todas mis preguntas. Joder, gracias a ti por preguntar. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, Julia, que te ha tocado la fibra con este tema. Te recuerdo que va a haber otra sesión el día 14 también de una fotoperiodista somalí, si no me equivoco. Sí, Fatosa. Y eso es. Y nada, muy interesante. Diego, te agradecemos mucho tu visión profesional y también muy humana, que también creo que es fundamental en estos trabajos y en este curso.